ponencia, esta mesa redonda sobre soledades urbanas. La dinámica va a estar dividida en dos mesas, una que sea ahora hasta las 5:30 y otra de 5:30 a 7. Yo soy Alejandro López Parejo, soy arquitecto y bueno, aparte de ser arquitecto trabajo en el proyecto europeo EPIU Getafe, Hogares Saludables. Soy responsable de servicio de hogares saludables en el Ayuntamiento de Getafe. Y bueno, entre otras cosas, yo creo que un tema que tratamos en este proyecto europeo también es este ámbito de las soledades urbanas, el ámbito de las realidades diversas de la ciudadanía, de los vecinos y de las vecinas en este caso de Getafe, nuestro municipio. Hoy estamos aquí con distintos ponentes para ver también cómo perciben ellos esas realidades en el ámbito de las soledades urbanas, también desde sus puntos de vista. Como decía, EPIU Getafe Hogares Saludables es un proyecto que habla de pobreza energética, de soledad también, y en el mundo en general tenemos a día de hoy una serie de dinámicas, una serie de realidades que se están constatando y que se están asentando. Y en este sentido, las soledades urbanas son un problema que más a más se hacen realidad en nuestras ciudades y que hay que afrontar. En algunos países como Japón, como Reino Unido, se han creado ya ministerios para la soledad. En España se está trabajando. Hoy vamos a hablar precisamente aquí con muchos de los actores que están ya trabajando en este ámbito. Y sin duda es un tema que, queramos o no, en algún momento de la vida probablemente nos afecte. Y por tanto es algo de lo que hay que hablar y sobre todo de lo que hay que tomar conciencia, diagnóstico y plantear soluciones. En este sentido estamos aquí hoy con cinco ponentes para esta mesa redonda. Tenemos a Xavier Arruza, que es director de Bilbao Urban and Cities Design. Bienvenido, Javier. Gracias. Os voy a pedir que, aprovechando la introducción, en unos breves minutos, en 3 minutillos, comentéis qué es para vosotros, qué son las soledades urbanas y cómo desde vuestra perspectiva, desde vuestro punto de vista, se podrían empezar a identificar o a afrontar muy brevemente, ¿vale? Como una pequeña introducción de 3-5 minutos cada uno de vosotros y así nos vamos presentando, ¿vale? Bienvenido, Xavier. ¿Qué son para ti las soledades urbanas? Empieza. Pues se me oye bien. Bueno, pues yo más que definirlo, que creo que tengo aquí compañeros mejor, a nosotros nos gusta hablar de un concepto que es la accesibilidad, pero como algo muy amplio, ¿no? En el sentido que cuando alguien se traslada a una ciudad busca el acceso a un montón de cosas, ¿no? Busco el acceso a un trabajo, a una vivienda, a unos estudios, a un ocio y evidentemente a las relaciones personales, ¿no? Y es curioso que en esos entornos en los que precisamente más gente estamos, más se produzca este fenómeno, ¿no? Porque tendría lógica en poblaciones más aisladas y yo creo que mucho sucede y con la pandemia creímos ver un poco la luz de esa comunidad, ¿no? Que volvíamos a preocuparnos por el otro, pero yo creo que mucho viene del individualismo que seguimos teniendo, ¿no? Y solo hay que ver las viviendas, lo comentaba, como la gente ya está doble, triple cerradura, no conocemos a quien vive con nosotros y más que no conocer casi no nos preocupa lo que sucede, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene mucho de los problemas. Y yo con eso comienzo y para no alargarme, ¿no? Muy bien. Muy interesante. Bueno, las soledades, el individualismo, ¿no? Yo creo que es un tema que también a lo largo de la charla seguro también sale. Tenemos a Antonio Giraldo, geógrafo, urbanista y coordinador del área de sostenibilidad de la CEF-PSOE. Bienvenido, Antonio. En una breve presentación, ¿qué serían para ti, desde tu punto de vista, las soledades urbanas? Bueno, pues ¿se me escucha? Sí. Mira, hace unos años, hace unos pocos, en una de mis clases, el profesor nos preguntó a nosotros: oye, ¿vosotros conocéis el nombre de todos vuestros vecinos? Y ahora mismo, hoy en día, todavía puedo decirte que no conozco el nombre de todos mis vecinos. Conozco los que tengo al lado, pero no sé quiénes son los de arriba y quiénes son los de abajo. Quizás este sea un buen punto de partida, como comentaba el compañero, para determinar el fenómeno que estamos viviendo, que es más amplio de las soledades en un determinado corte de edad, sino que es un sentimiento que trasciende mucho más allá. Y yo, como punto de vista personal, me gustaría comentar que probablemente sea una consecuencia
inevitable de cómo también hemos construido nuestra sociedad y nuestras ciudades. Esa forma de hacer ciudad que busca ese individualismo que comentaba, que tiene unas perspectivas aspiracionales que muchas veces no se cumplen, son frustradas, y eso puede crear auténticos sentimientos de soledad, aun viviendo con gente, que ese es un tema también muy, muy interesante. Yo creo que también el entorno que hemos construido a nuestro alrededor nos ha hecho llevar a un extremo un fenómeno que hoy en día sin duda seguimos viendo cómo crece y crece. Muy bien. Siguiente de los invitados sería Miguel Ángel Díaz Camacho, que es arquitecto, profesor de la Universidad de Navarra y coordinador del proyecto Malacompañadas. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué es para ti la soledad? Bueno, problemas técnicos. A ver, ¿ahora qué tal? ¿Sí? Sí. ¿Se oye ahora? Sí, yo creo que ahora sí. Bueno, pues claro, soledades urbanas son muchas, ¿no? Hay muchísimos escenarios diferentes, ¿no? Nosotros hace 2 años decidimos crear este colectivo, que se llama Malacompañadas, es un grupo de investigación realmente, y trabajamos preguntándonos cuál era el papel un poco lo decía Antonio, ¿no? Cuál es el papel del entorno construido en la calidad de vida de las sociedades longevas. Vamos hacia sociedades donde el porcentaje de población mayor de 50 años cada vez es mayor, y nos preguntamos si el entorno construido está respondiendo ahora mismo a ese cambio demográfico y también a un cambio antropológico, la manera en que nos relacionamos, en la que habitualmente nos comportamos, ¿no? Hay temas conductuales que también nos interesaban, y también un poco en la propia experiencia familiar, ¿no? Os contaba a los compañeros que mi padre tiene Alzheimer, mi madre quedó sola, y ni mi casa, ni mi calle, ni mi barrio ayudaba a esa situación, sino quizá incluso al contrario, ¿no? Muchas veces disponían situaciones para que esa soledad no deseada se viera reforzada, ¿no? Entonces, bueno, como arquitectos pensábamos si hacer una fundación, una asociación sin ánimo de lucro. Al final, por nuestra propia condición de docentes e investigadores, nos pareció como más razonable hacer un grupo de investigación, y bueno, desde entonces llevamos trabajando en este tema con varios casos que luego contaré, y en varios capítulos que yo creo que son imprescindibles y que ya han apuntado mis compañeros. O sea que, un poco para empezar sería... Muy bien, muchas gracias. El siguiente invitado que tenemos es José Regueira, portavoz del Gobierno en el Concello de Carballo. Bienvenido. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la soledad realmente es una enfermedad, así está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, e incluso se calcula que alrededor del año 2030 tendrá forma de pandemia mundial, ¿no? La soledad es además un factor de riesgo a la hora de evaluar la mortandad. Yo creo que más que la soledad, que es un sentimiento personal, tendríamos que evaluar las causas que hacen que una persona, cuando se le pregunta, se diga que se siente sola. Y no es una cosa menor, estamos hablando de un 21% de la población española. Un 21% de la población en España se considera sola en diferentes grados. Y las causas son de muchos tipos: estructurales, urbanísticas, sociales, sanitarias. Hemos hecho de las ciudades un entorno hostil. Yo creo que hay que repensar la ciudad, hay que ver la ciudad como una prolongación de la vivienda propia, y hay que ver la ciudad como un lugar para vivir y no como un lugar para usar. Creo que nos hemos dotado de una ciudad que usamos, y lo usamos la gente que tenemos todas nuestras capacidades, que podemos usar todas nuestras capacidades, pero hay gente, la gente mayor, la gente más joven, los niños y las niñas, y la gente que tiene diferentes capacidades, que no usan solamente la ciudad y tienen que vivir en la ciudad. Y el reto está en repensar la ciudad y de hacer de las ciudades sitios para vivir, buenos sitios para vivir. Creo que la pandemia nos ha alertado sobre algunas cosas. El problema, como decía el compañero, es que somos una sociedad individualista, egoísta, y se nos olvida enseguida las lecciones que aprendemos, sobre todo en la pandemia, ¿no? Por lo tanto, a mí me gustaría más hablar de las causas y las posibles soluciones que de la soledad en sí misma, ¿no? Y
La última invitada que tenemos de la mesa redonda sería Virginia Fernández, que es doctora y máster en Psicología Clínica de la Salud, profesora investigadora de la UNED. Bienvenida, Virginia. ¿Qué sería para ti las soledades urbanas? Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí que ya se está escuchando. Pues ya por no repetirme, porque siendo de una disciplina casi que aparentemente un poco disonante, estamos muy de acuerdo y creo que esa es la razón que estemos aquí. A mí me gustaría añadir, ¿no?, por complementar un poco los efectos que ya estábamos anticipando y también las causas, el por qué hemos llegado, por qué llega a producirse una situación y un sentimiento de soledad, que son términos diferentes y que también tenemos que matizar. También conviene, y sobre todo mi foco de interés, o el que me gustaría traer aquí, tiene que ver con la población mayor, ¿no?, como también ya se ha ido comentando. Los números que hay de personas con sentimientos de soledad viviendo solas ahora mismo son tremendamente alarmantes y ya hay muchos modelos teóricos y políticos que están animando, ¿no?, desde la propia OMS a través de su modelo de envejecimiento activo, planean cómo los factores personales y los del entorno, lo que forma parte del entorno y en concreto ciudades, bueno, pues tienen que colaborar, ¿no?, de forma muy unida para que podamos construir un lugar para vivir, un lugar para hacer más extensible, ¿no?, la vivienda de uno y que pueda darle lugar a esa calidad de vida y a ese bienestar, que es un poco el interés. Muchas gracias, Virginia. Bueno, esto era, digamos, un poco parte de esta breve introducción, ¿no?, que yo creo que era interesante también para marcar también las perspectivas y el punto de vista de cada uno de cara, pues, ahora a ir abriendo el debate poco a poco e ir entrando un poco más en materia, ¿no? Yo, preparando esta mesa redonda, identificaba muy claramente que había dos tipos de técnicos principalmente, ¿no?, dos perfiles que me parecían muy interesantes, ¿no? Un perfil, porque los dos son técnicos desde mi punto de vista, esto es también una pelea que tengo yo con el equipo, ¿no?, en hogares saludables, pero al final había una parte, ¿no?, desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, de las personas, es también, digamos, una identificación de las realidades y de las necesidades del ser humano. Y por otra parte, tenemos aquí, ¿no?, a personas y técnicos de ese punto de vista de la ciudad, del urbanismo, de las viviendas, ¿no? Y al final no son, digamos, puntos de vista encontrados, sino que al contrario se complementan y deben entenderse, ¿no? Y en muchos casos, por desgracia, ¿no?, a veces las ciudades y el desarrollo urbano, como decíamos, no tienen en cuenta esa perspectiva del ciudadano en sí mismo, sino que tienen en cuenta otras necesidades, otras dinámicas y otras inercias, ¿no?, que no vienen tanto dadas por la ciudadanía que las va a utilizar, sino muchas veces pues por otros intereses. En este sentido, y por empezar también, si os parece, ahora en el lado opuesto, yo creo que sería interesante, Virginia, José, a lo mejor que pudiéramos introducir poco a poco esa idea de el ciudadano, ¿no?, la persona, el votante en muchos casos, el vecino de un municipio y también el usuario, ¿no?, la persona a la que se trata de entender, a la que se acompaña y con la que se identifican las necesidades. Y yo creo que poco a poco también vayamos entrando desde la parte más técnica en qué soluciones se pueden plantear, qué proyectos hay, y en el caso de ciudades como Bilbao, cómo se resuelven esas necesidades y cómo se plantean proyectos que traten de, primero, diagnosticar e identificar de la mano de técnicos sociales que tengan esa mano y ese punto de la realidad, junto con los técnicos del urbanismo y de la ciudad. Entonces, en este sentido, yo creo que por abrir un poco el debate, Virginia, a mí se me ocurría, la pandemia ha sido un elemento realmente relevante en los últimos años, que ha cambiado prácticamente todos los puntos de nuestra realidad durante mucho tiempo. Ahora parece que volvemos otra vez a la inercia anterior, pero me gustaría un poco saber, ¿no?, desde el punto de vista de la ciudad, desde el punto de vista de los ciudadanos, de las personas, vosotros, a nivel también académico, a nivel de los estudios en los que estáis trabajando, ¿cómo ha afectado esto a la percepción ciudadana y cómo ha afectado esto a la forma en la que las personas utilizan el espacio y se sienten también, pues en este caso, perciben la soledad urbana, ¿no?, la soledad en sus viviendas? Lo suficientemente explícito, de forma explícita como para
entender una parte de vida que ya estaba sucediendo, ¿no? Y de problemas que ya estaban sucediendo y que, bueno, pues están más se han puesto de manifiesto, ¿no? Sin duda, los estudios ha habido una proliferación inmensa de estudios, ¿no? Que han acusado, por lo menos en el ámbito, ¿no? De los efectos psicológicos de la pandemia, que tienen que ver con la limitación que se ha tenido, ¿no? Con la limitación de capacidades en las que uno está normalmente a las que uno está normalmente expuesto, ¿no? Es decir, tiene una serie de estilos de vida que se han limitado y que sus demandas y la construcción de los significados que da para con su vida, para con sus actividades, para con sus relaciones familiares, sus relaciones de todo tipo, se han truncado, se han tenido que reconvertir a otra cosa, ¿no? Entonces, de algún modo, esto ojalá que aunque estemos yendo a esa normalidad no lo dejemos de lado, porque nos hace ver que precisamente tanto la convivencia en casa, las relaciones que tenemos, los efectos psicológicos al fin y al cabo, ¿no? que se pueden desencadenar o que pueden derivar de los estilos de vida que llevamos, deben ser escuchados, y deben ser escuchados desde la individualidad, ¿no? de cada uno, desde el significado que cada individuo está dando, ¿no? Más allá de la sociedad en la que vive, del barrio en el que vive, ¿no? A veces estamos haciendo grandes ayudas o intentamos dar grandes ayudas porque damos por hechos significados de personas que no son los verdaderos, es decir, nos mueven muchas veces pues estereotipos que consideramos que son útiles y que en mi opinión justo es una de las cosas que más pues ha puesto de relieve la pandemia, ¿no? Y en este punto pues tenemos que agradecer por ese lado, ¿no? Poner un poco del revés este tipo de creencias un poco erróneas que teníamos acerca de esas necesidades. ¿Qué estereotipos? Si tuvieras que decir como algún estereotipo como muy claro, ¿no? O necesidad, elemento que se haya significado claramente con la pandemia por parte de pues esto, la soledad, la psicología relacionada con la ciudad. Pues fíjate, si nos vamos en el ámbito, ya digo, que en el que yo más me he movido siempre en temas de investigación ha sido la población mayor, ¿no? Y efectos psicológicos de eventos vitales, como puede ser una pandemia. Y lo pongo como a modo ejemplo, ¿no? En un estudio que justamente hicimos durante el confinamiento, evaluando a todo tipo de población, ¿no? Efectos sobre todo psicológicos, pero de muchos tipos. Fijaros que los sentimientos de soledad eran menores, los sentimientos de depresión eran menores y de ansiedad en personas mayores y más en jóvenes. Esto es algo que normalmente, pues queremos pensar que es al revés. Las incidencias, pues a veces nos parece que funcionan y tomamos medidas en función de ellas, pero son estereotipos, ¿no? No dejan de tener estereotipos. Por tanto, en cierta medida, la persona mayor tiene mayor capacidad de adaptación según qué circunstancias, pero también entonces tiene más capacidad de poder decidir en su espacio, de poder decidir dónde puede expandir su funcionalidad, ¿no? Su capacidad de adaptación, de cambio y de crecimiento a lo largo de todavía su proceso de envejecimiento, ¿no? Que es muy largo, además, afortunadamente. Qué bueno. Yo creo que es un punto interesante, ¿no? Al final, identificar, ¿no? Que, de cierto modo, esas personas mayores a veces pueden llegar a ser más resilientes, ¿no? Según qué situaciones, si son más resilientes, pues que un perfil más joven que pues en situaciones como la de la pandemia, ¿no? Que también quizá marcan más claramente los límites también del espacio público, del espacio privado, ¿no? En ese sentido. Muy bien. José, desde el punto de vista quizá más político, ¿no? Desde el punto de vista más de identificar las necesidades de la ciudadanía, y cómo la transmiten a los representantes, a sus representantes. ¿Qué se ha identificado, ¿no? ¿Qué puntos o qué necesidades se han visto a lo largo de estos años de pandemia, a lo largo de este tiempo, que eran necesarios y que quizá antes no nos habíamos dado cuenta y que ahora sí la ciudadanía demanda? Yo creo que todos sabemos cuáles son las necesidades reales de hacer una sociedad más humana. Todos lo sabemos. Luego hay gobiernos que piensan más en la mercadotecnia electoral que las necesidades reales. Eso es un hecho. Todos vimos durante el confinamiento que en el momento que nos dejaron tomar la calle y habilitamos carreteras para uso de peatón, parecía que en nuestras ciudades había salido gente de todas partes, ¿no? De repente se veía la sociedad caminando por las ciudades. En el momento que esto ha pasado, hemos devuelto la ciudad al coche. Uno de los grandes problemas con la soledad
es la seguridad vial, es la movilidad. Hemos hecho ciudades en función del coche. Imaginemos unas ciudades como las nuestras, con edificios construidos antes de los años 80, muchos de ellos sin ascensor, cuartos, quintos, sextos pisos, donde viven personas de 65, 70, 80, 90 años. Y nada más salir por la puerta para afuera, si es que son capaces de salir y bajar los 4 pisos de escaleras, se van a encontrar con un tráfico en doble sentido, unas aceras estrechas y tienen que ir al supermercado. No saldrán. En poco tiempo, esas personas mayores estarán aisladas dentro de sus domicilios, llamarán por teléfono que les traigan la compra y vivirán absolutamente solas, lo que duren. El reto está en hacer lo que decíamos antes, cambiar el modelo de ciudad, no hacer una ciudad en función de la movilidad rodada, sino en función de la vida en la ciudad y de que la gente camine tranquilamente por la ciudad. Y ya no es solamente el coche un problema. Hoy en día, para una persona mayor, es un problema un patinete eléctrico que no ve cómo se acerca y que viene a 30 kilómetros por hora y que lo pueda arrollar en cualquier momento. Tenemos que cambiar el modelo urbano inmediatamente y tenemos que hacer un modelo también social de vivienda, donde la gente se sienta acompañada. Y creo que el reto político está ahí, pero somos una sociedad egoísta. Si lo valoramos todo desde el punto de vista de los votos, algunas personas que van a ser residentes de las políticas de humanización de espacios también tienen coche. Y todo el mundo está de acuerdo en suprimir aparcamientos y aumentar espacio público en donde reside el vecino de enfrente, pero que no le quiten los espacios de aparcamiento delante de sus casas. Entonces, creo que políticamente es necesario también hacer pedagogía, de educar, pero de decir que esto no lo podemos soportar eternamente. Tenemos un cambio climático también a las puertas que influye en todo esto, ¿no? Si seguimos siendo una sociedad dependiente de los coches y de las máquinas, seguramente tenemos los días contados. A mí me da la sensación de que vivimos en una sociedad que aísla y vivimos en una sociedad que crea personas solas. Y no es solamente la gente mayor. Yo tengo un adolescente al que la tecnología, si no estamos encima de él continuamente, convierte en una persona aislada en poco tiempo. Los datos, y seguramente la psicóloga sabe más de esto que yo mismo, los datos nos indican que del porcentaje de personas que se sienten solas, la franja de menores de 30 años ha aumentado exponencialmente. Por lo tanto, estamos hablando de un modelo de sociedad, de urbanismo, de vivienda, pero también de sociedad. Bueno, en esta parte de la mesa urbanística casi, ¿no? Desde los técnicos urbanos que decíamos, ¿no? Al final se identifica esa necesidad por parte de la ciudadanía, se transmite, ¿no? a nivel político también, a nivel pues de distintas estrategias que puedan ir surgiendo, ¿no? Como decías, que deberían responder al menos al medio y a largo plazo y no tanto a lo inmediato. ¿Qué parte de culpa también tienen ahí o tenemos los técnicos, las personas que estamos en cierto modo haciendo la ciudad junto con el resto de actores y que también tienen esa capacidad de decisión quizá en algunos puntos o esa capacidad de proposición al menos, ¿no? Ahí ya, si queréis, pues os dejo que entre Miguel Ángel, Antonio, Xavier, pues podáis un poco ir debatiendo. Por seguir el orden si quieres, ¿eh? Por seguir el orden si quieres. Sí. Intervengo yo. Bueno, acuérdate, José, Pontevedra lo que le costó en su momento, ¿no? O sea, políticamente fue muy arriesgado. Yo creo que fue el BNG, ¿no? El que consiguió. El siguiente grupo, por decir, luego ya no se pudo revertir esa situación, pero en un principio hubo, en fin, la historia es bastante interesante, ¿no? Valentía política, ¿no? Efectivamente. Yo la verdad es que yo esta mañana preparando la charla un poco, aquí el debate, he vuelto a mirar cuántos millones de personas hay en España, porque el tema de la pandemia es muy interesante, lo decía Virginia, pero yo creo, fíjate, que la pandemia lo que ha hecho ha sido excitar una situación que ya existía y que es una tendencia, ¿no? Y la ha excitado durante un tiempo, ahora parece que ya ha pasado, pero yo creo que vuelve. En España somos 47 millones de personas. Mayores de 65 años somos el 20%, que son menos de 10 millones de personas. Fijaros que ya el propio INE separa entre 4 grupos de edad, de 0 a 16, de 16 a 45, 45 a 65 y más de 65. Dentro de nada va a tener que hacer 65 a 85, como una franja de edad establecida y normal y muy poblada,
y luego más de 85. Es decir, la propia estructura de población que tiene el INE ya está anticuada, ¿no? Igual que la ciudad, ¿no? Es una radiografía perfecta, ¿no? El 25% de estos casi 9,5 millones de personas viven solos, ¿no? Son casi 2,5 millones de personas, de las cuales el 70% son mujeres. El problema de la soledad no es simétrico en términos de género, ¿no? Claro, ¿sabéis cuál es la edad media en España de vida? La edad media, ¿cuánto vive un español de media? Son 45 años, ¿no? En Alemania son 47. En Etiopía son 19 años, la edad media de vida. Es decir, la edad media es un estándar de calidad de vida. Es decir, si tú vives 50 años en tu país, de media, quiere decir que es un país que tiene una salud muy buena, quiere decir que es un país que tiene una calidad de vida muy buena, los alimentos son buenos, la calidad del agua que bebemos es buena y por lo tanto tenemos esa esperanza de vida. Pero al mismo tiempo quiere decir que el 50% de la población tiene más de 45 años, que es nuestro caso. Por cierto, la población extranjera, que no supera más allá de los 4,5 millones de personas, el 80% son menores de 50 años. Es decir, los extranjeros se meten en la parte primera de juventud, teniendo en cuenta que el 40% son extranjeros de la Unión Europea. Lo digo porque muchas veces los números, ¿no? Cuando hablamos es decir, de discursos sobre mayores, a veces son difusos, ¿no? Entonces, con estos datos, y yo me voy a centrar casi siendo un poco desobediente, y perdona, en la parte más de personas que en la parte de urbanismo, ¿no? Que no sé muy bien dónde está la diferencia en mi caso, hay como, este retrato demográfico me genera como un retrato antropológico de tendencias, ¿no? Que potencian la soledad no deseada. La primera es la urbanización. Y tenemos un patrón de urbanización en el mundo desarrollado, que son estas urbanizaciones cerradas, incluso edificios cerrados con piscina, pádel, que vienen del mundo inmobiliario, pues, contra el cual yo no tengo ningún cliente del mercado inmobiliario privado, por este motivo, porque no creo en ese modelo de desarrollo. Es un modelo que aísla en sí mismo, ¿no? Es decir, tú tienes un muro, y fuera está la calle y dentro está como el resort, es un modelo de desarrollo de resort. Por lo tanto, creo que los modelos de urbanización no están potenciando, y no ha sido siempre así. Los modelos de urbanización de los años 70 aquí en Madrid, estos bloques de baja más 3, con zonas verdes alrededor y tal, no eran así. Favorecían, no nos tenemos que ir al mundo rural, al mundo de nuestros abuelos, que es un mundo que favorecía el encuentro, la calle, las sillas en la calle, el soportal, la logia, el patio, la plaza, ¿no? El urbanismo de los años 70 era un urbanismo mucho más comunitario, ¿no? Es el urbanismo de ahora, del siglo XXI, el que es muy peligroso. Sobre tecnología no diré nada, porque no quiero monopolizar el debate, pero creo que lo has introducido tú. La tecnología aísla, compramos online, vemos Netflix y otras plataformas, ¿no? Tenemos en el móvil la capacidad de comprar todo inmediatamente. O sea, nos están dando herramientas cada minuto para no salir de casa, para hacerlo todo desde nuestro salón. Eso es una tendencia hacia la soledad de todas las edades, ¿no? Creo que la pandemia de la salud es un tema que ya habéis recalcado. ¿Os acordáis? La distancia social, ¿no? Nombre terrible, distancia social. Para la gente que está sola, para la gente que tiene algún tipo de trastorno, como puede ser el autismo, el Alzheimer, personas muy mayores, la distancia social los ha matado directamente, los ha destrozado. No es lo mismo para mí, que lo he vivido de una manera, que para unos ciertos colectivos que son más vulnerables. Y termino este relato con la precariedad, ¿no? Que es otra de las grandes lacras que se ha instalado de manera colectiva en nuestra sociedad, ¿no? La precariedad es un factor también que potencia la soledad. No es lo mismo la soledad en personas de bajos ingresos, en bloques de la periferia de grandes ciudades, que la soledad en personas de altos ingresos que viven en urbanizaciones de otro tipo, ¿no? Es decir, no se vive igual. Por lo tanto, creo que la precariedad es otro motor que funciona creando esta tendencia, ¿no? Que decía José, de la sociedad aísla, ¿no? Me he atrevido a radiografiarlo en estas cuatro tendencias, y quizá dejo para la última intervención, si hubiera tiempo, hablar cada uno de los capítulos ya más como técnico, que creo que se deberían de acometer, ¿no? Adelante. Sí, bueno, mira, yo voy a reenganchar un poco lo que estás comentando. Aparte de lo que hemos comentado de las causas personales, la vida dentro de la vivienda, todo lo que nos lleva a unas determinadas circunstancias de soledad y demás, voy a reenganchar un poco con el tema del cómo hemos hecho precisamente
de puertas para afuera, ¿no? La ciudad, el entorno. Recogiendo lo que comentabas de estas urbanizaciones que se han estado construyendo a partir de los años 90, finales, de urbanizaciones cerradas, ¿no? Las típicas en las que eran muy famosos los carteles de chalet adosado o urbanización no sé dónde, con 2 o 3 dormitorios, 2 plazas de garaje, que era muy llamativo esto. En estas calles de 60 metros de sección, con 5, 6, 7, incluso 8 carriles por las que apenas pasan coches, donde no hay apenas comercio en calle, porque eso se ha eliminado por completo, que son muros, largos muros, si acaso unas rejas que dejan ver la piscina comunitaria. Es muy interesante además el corte sociológico, porque este tipo de urbanizaciones no solamente buscan ese aislamiento respecto a la ciudad, sino que además tienen un corte segregacional en la población, porque la gente que adquiere ese tipo de viviendas generalmente son unas personas en unas condiciones socioeconómicas muy similares. Entonces, al final ahí estamos impidiendo, digamos, la mezcla de diferentes tipos de cortes sociológicos. Si todo el mundo se junta con sus iguales, ¿cómo esperamos luego que atienda a otros diferentes? Pero va más allá de todo esto, además. Estas personas que realmente viven de una forma, vamos a decir, algo segregada, también se ha ido demostrando con el paso de estos años que generalmente eran familias jóvenes que salían del entorno consolidado en el que por dificultad accedían a una vivienda y querían formar familia, y es una cosa que yo creo que todo el mundo puede aspirar a ello, ¿no? Un entorno saludable para los niños, espacios, esto era algo muy llamativo. Pero estas personas que salían, vamos a decir, determinados de barrios, incluso políticamente hablando, trabajadores, barrios de ciudad de toda la vida, se han ido derivando a urbanizaciones de extrarradio, en donde las percepciones y las preocupaciones personales también han ido cambiando. Ya no importa tanto el comercio de barrio, ya no importa tanto la movilidad en metro, ahora tienen otras preocupaciones. En estos lugares se empieza a hablar más de propiedad, se empieza a hablar más de seguridad, se empieza a hablar más de el derecho, la posibilidad de llegar al coche a cualquier sitio. Y además esto luego va derivando poco a poco, y lo hemos ido comprobando en sucesiones elecciones, que también va cambiando la sensibilidad de voto a determinados partidos, y en tanto en cuanto estos van recogiendo este tipo de preocupaciones y van defendiendo unos modelos diferentes. Digamos que, de alguna forma, la forma que hemos construido de ciudad está derivando el voto hacia un determinado lugar. Y esto es algo que se puede palpar. Quiero decir, no es nada que hayamos, no es ninguna teoría especulativa. Esto es muy sencillo de ver. Si cogemos un mapa, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y vemos partidos ganadores en cada uno de los barrios, se ve muy claro en qué barrios se han votado unas opciones y encaja muy bien con las premisas que esos partidos defienden, que es a lo que al final estas personas han accedido. Y aquí yo encuentro un escollo político siempre, porque luego, por contra, otros partidos tienden a defender modelos alternativos en los que ya mucha gente ya se ha instalado, y ya es muy complicado decir, no, oiga, a mí no me quite este modelo de vida al que yo ya he aspirado. Este fomento de la vida individual, que no necesariamente tiene que ser negativo por la forma en la que están ocupando el territorio, sino por la que luego todo va derivando. Digamos que ha llevado unas soledades prácticamente, digamos, ¿cómo puedo explicarlo? No desatendidas, pero como que dejamos de atender a los demás. Además, otro ejemplo muy curioso también, que yo siempre suelo poner, y en Madrid también es muy llamativo, en el tema de la educación de los niños, donde aquí tenemos libertad de elección de colegio, al final eso también redunda en un interés personal por el que las personas se junten siempre con personas iguales y no personas diferentes. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Cómo podemos plantear? Claro, ahora de hablar de sentimiento de comunidad, de barrios de vecinos, suena como a una opción completamente radical o completamente contraria a lo que conocemos en Madrid. Realmente no es otra cosa que volver a los barrios de toda la vida de las ciudades. Ese comercio de cercanía, esas calles cercanas, ese saludarte con los vecinos, el bajar a por el pan y no coger el coche 300 metros para ir a un centro comercial, comprar, volver. Digamos que este modelo a la americana que se nos ha instalado choca contrariamente a los valores que yo personalmente llamo europeos, que siempre hemos tenido en España generalmente, en cualquier país europeo. Y además también diría que en el tema del espacio público, incluso ahí,
en estos sitios y en la ciudad consolidada también estamos fomentando un espacio público que va hacia la soledad, ¿no? Ese concepto mercantil del suelo más que de lugar de encuentro, estas reformas en las que eliminan bancos pero ponen terrazas, ¿no? Las terrazas no son nada, no son un mal en sí, pero son un mal en tanto en cuanto vienen a sustituir a algo tan esencial como tener un lugar donde encontrarse con tu vecino y no tenga que ser consumiendo. Digamos que se ha formado una especie de gran modelo que a estas alturas es complicado cambiar, pero es posible. Se hacen muchas tareas. Y bueno, paso para no... Sí. Antes, Javier. Gracias. Sí, Antonio ya adelantó, hablando de los temas urbanísticos, pues justo tú acabas de tocar muchos de ellos, ¿no? Y poniendo antes, como me comentabas, yo vengo de Bilbao y es precisamente el modelo de ciudad que a nosotros sí nos gusta, que es esa ciudad compacta de usos mixtos, ¿no? Precisamente lo que Miguel Ángel comentaba de los años 70, cuando ahora se está poniendo tan de moda, un amigo como conocemos bien, Carlos Moreno, de las ciudades de 15 minutos, pues eso ya existe hace mucho tiempo y eso urbanísticamente sí es un tema muy importante, lo que decimos, con gente con movilidad más reducida o demás, que tenga todo a su alcance y es un tema que, por ejemplo, con la pandemia mucha gente lo reconocía. He redescubierto mi barrio, ¿no? Mis tiendas, que la verdad es que pues no reconozco que no iba y te saludan por el nombre enseguida en cuanto te conocen, ¿no? Y ese sí, es un tema fundamental. Tú has dicho ahora si ese es un buen ejercicio el que has comentado, ¿no? De las terrazas, cómo se ha ido privatizando también, porque precisamente personas mayores o con soledad, con problemas de movilidad, una de las máximas es disponer de ese espacio seguro, de precisamente dónde poder sentarse, ¿no? Y un buen ejercicio a veces es contar en una misma calle de las peatonalizadas cuántos espacios de terraza hay, es decir, de consumo privado, o cuántos bancos con una fuente de agua al lado, es decir, que yo pueda sentarme y beber agua sin necesidad de gastar, ¿no? Entonces, efectivamente, el planteamiento en ese sentido de los espacios urbanos sí que contribuye. La tecnología, que era un tema, supongo que va a salir después, pues lo mismo. En Bilbao, comentas, mira, fue una iniciativa también, o sea, la impulsó el ayuntamiento, algo tan sencillo como censar a este tipo de personas y a partir de eso llamar por teléfono. Algo tan sencillo como que no se necesita una tecnología, porque realmente el análisis era que esta gente lo que necesitaba era hablar con alguien, ¿no? Y entonces ahí se pusieron, impulsado por el ayuntamiento, y se hizo esa labor, ¿no? Identificar igual, no, de hecho se pidió ayuda para identificar, ¿no? Porque esos censos son complicados, a veces sí se tiene por el INE, pero nunca se sabe, o sea, nunca es exacto, siempre hay casos igual que piensas que está con alguien y están solos, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de todo, pero ese modelo de ciudad que estamos comentando, pues sí, es algo para mí fundamental también que contribuye. Y evidentemente lo de Xose que ha comentado las viviendas, pues bueno, ya yo creo que en todas las comunidades desde hace tiempo se es consciente de la necesidad de invertir, ayudas para el tema de la accesibilidad a los ascensores. El gran problema es que la vivienda social o pública es más fácil, pero en las privadas pues siempre sabemos que ya necesitas una comunidad de vecinos, ponerles de acuerdo, pues, y ahí se ve muchas veces la falta de comunidad, ¿no? Dices, tienes a gente, si pagando a escote no sale tanto, ¿no? Y tú serás mayor en algún momento, pero incluso ni con esas, ¿no? Yo creo que hemos en cierto modo identificado como líneas, ¿no? y puntos que pueden ser interesantes. Yo creo que aparte de esa identificación sí que estaría quizá bien profundizar un poco más en lo que se va trabajando, ¿no? Desde cada uno de los ámbitos. A partir de esta identificación, ¿no? Hablábamos de Malacompañadas, hablábamos de los proyectos que se trabajan desde Bilbao, un poco enfocados también en las soledades urbanas, pero en general, digamos, en ese marco de la ciudad y del entorno urbano. ¿Qué proyectos o qué propuestas bien estáis trabajando, bien conocéis, bien tenéis en mente que pueden ser interesantes de cara a solventar
o a dar algún tipo de soluciones a esta problemática de la que hemos estado hablando, ¿no? Que es una problemática, hablamos, que puede ser, viene con un componente político muy claro, ¿no? Que viene con una repercusión que hace que la ciudadanía se segregue, se autosegregue en muchos casos. Entonces, ¿qué soluciones podríamos empezar a plantear, ¿no? ¿Qué líneas de soluciones? Quizá no las soluciones, pero sí las líneas desde el urbanismo, desde la ciudad, desde lo social, de cara a poder tratar de plantear esas posibles intervenciones en un futuro. Y aquí ya, si queréis, por orden de entrada, según queráis, pues adelante. Me atrevo yo. A ver, vamos a ver. Yo creo, primero, es una esperanza, ¿no? Y hay que ser optimistas. Pontevedra, que lo ha citado, lo ha hecho prácticamente posible. Una ciudad para las personas. Coches prácticamente cero. Bueno, pues si ha podido Pontevedra, otros hemos decidido tomar ese camino. Políticamente nos va a tener un coste, y lo sabemos. Pero lo que hay que hacer justamente es ser conscientes de lo que tenemos encima, de la responsabilidad también como gobiernos y como gestores de transformar la sociedad e intentar hacer cosas. A mí yo llevo turismo en mi ayuntamiento y en la Diputación. A mí me da la sensación, acabo de llegar de unas jornadas en la universidad, de que si nos dejamos, nos van a convertir en unos Sims. Todos sabemos lo que son los Sims. Estamos hablando del metaverso, de un montón de cosas raras, cuando realmente el problema lo tenemos en el plano real como personas. Entonces yo creo que, evidentemente, hay un matiz político importante. Cuanto más social sea la sociedad, valga la redundancia, menos consumo va a haber, porque los ámbitos de relación humana hacen que invertamos menos tiempo en comprar por internet, en consumir en las terrazas, en ir al hipermercado a cargar el maletero de cosas. Es ir contra el mercado, también contra un modelo de sociedad. Pero tenemos que intentar. Lo que estamos haciendo en mi ayuntamiento, pues seguir a pie juntillas en lo que podemos el modelo Pontevedra. Tomar conciencia de que el espacio urbano es prioritario para las personas e intentar ponérselo difícil al resto de movilidades, al coche, a la moto, al patinete, a la bicicleta, intentar que lo prioritario en el espacio urbano sean las personas, intentar mejorar el espacio urbano, y no tenemos pocas críticas por parte de la oposición. Cada vez que anchamos una acera para que puedan cruzarse dos sillas de rueda, pues ya la tenemos montada, porque hemos suprimido una línea de aparcamiento o hemos quitado los coches de la zona. Estamos transformando a través de programas pilotos, pero yo creo que están dando buenos resultados, de arte urbana, el espacio urbano. Es curioso como la gente mayor, las franjas de gente mayor es mucho más permeable y agradece mucho más los cambios y los colores en el espacio urbano, que haya arte en las calles, etcétera, etcétera. Y incluso ese nivel de interactuar con los artistas y con las artistas es, yo creo que beneficioso para la sociedad residente. Estamos buscando programas pilotos de nuevos modelos de uso residencial de los edificios. Yo creo que estamos forzando, por decirlo de alguna manera, que haya relación entre las personas. Tenemos datos que nos dicen, datos de la revista Lancet, que creo que no es una revista amarillista, que donde hay más espacios verdes, más espacios de relación humana, la soledad baja en un 30%. Bueno, pues busquemos ese modelo de ciudad, busquemos forzar que la gente recupere los usos de la ciudad que nos dan pie a hablar entre nosotros, a cruzarnos en los paseos, a entablar una relación social, ¿no? Y creo que el futuro está por ahí. Nosotros lo estamos intentando hacer. Dentro de poco va a haber elecciones municipales. Vamos a ver si el resultado sigue acompañando. De momento, a pesar de que las voces en contra siempre se escuchan mucho más que las a favor, siempre hemos crecido electoralmente. Por lo tanto, hay que ser optimistas y hay que saber que una parte de la sociedad es permeable a todos estos cambios. Por lo tanto, hay que tener confianza también en esa sociedad que busca más la humanización de los espacios que el aislamiento de las gentes, ¿no? Añadir una cosa interesante a eso que comentas. Es muy interesante el cómo, a veces incluso, yo creo que aquí todos podemos estar de acuerdo en que sí, el modelo de ciudad en general, individualista, a veces se hace inabarcable el cómo intervenir, ¿no? En cómo cambiar esto. Pero a lo que quiero entrar con lo que has comentado es a esos pequeños cambios
que realmente la repercusión que pueden tener es muy, muy grande, ¿no? Por ejemplo, comentaba hace unos meses, para mucha gente mayor que vive sola en sus domicilios, el hecho de poder salir a dar un paseo o a dar una vuelta por su ciudad, la distancia que ellos muchas veces son capaces de recorrer desde su domicilio hasta donde quieren llegar, en muchos casos viene determinada por cosas tan a veces inimaginables como la disponibilidad de un baño público, ¿no? El hecho de que a donde vayan hay un lugar donde puedan llegar a un baño, en muchos casos, y no pocos realmente. Este tipo de actuaciones, ¿no?, de baños públicos en lugares, fuentes de agua que son esenciales, ya no tanto quizás tanto para personas también, y también meto aquí otro punto, también para las mascotas, que muchas veces son las acompañantes de esas personas que viven solas. Lugares de sombra, ¿no? Un lugar de sombra en una plaza con unos pequeños bancos. Oye, no, en la terraza no, pero un lugar donde sentarme con mis vecinos. El otro día se hizo viral en Twitter una foto que tuvo como 30.000 me gustas, que era muy llamativa, que era la clásica foto de 3 señoras sentadas en las típicas sillas plegables en la calle jugando al mus en una mesa plegable. Y claro, yo lo vi y dije yo, ostras, esto lo estamos tuteando como algo completamente impensable en una ciudad, en este caso Madrid, ¿no? Pero es lo más natural del mundo. El por qué no, el salir, sentarte en un sitio con vecinos, amigos y pasar simplemente ahí el rato, ¿no? Quizás ese sea un buen punto. Yo a veces me planteo, si en la calle aquí en Madrid nos ven sentados con unas sillas plegables y una mesa, ¿nos dirían algo de que nos quitáramos? Yo tengo mis dudas muchas veces en este sentido. Y a veces yo creo que el camino puede ir por ahí, efectivamente, por ir planteando un poco el entorno de una forma más amable. Si encuentras un sitio donde sentarte entre todas las obras que hay, ya sería un mérito en sí mismo. Sí, yo creo que por cerrar un poco, bueno, o por abrir, mejor dicho, ¿no? Creo que cuando estabais hablando, estaba escuchando a Xavier, ¿no?, con el modelo de ciudad, ¿no? Estaba recordando a David Harvey, ¿no?, que decía que todos los sistemas económicos han proyectado un sistema de ciudad sobre el territorio. Desde la era prefósil, el propio comunismo tuvo una ciudad lineal productiva, ¿no?, la ciudad comunista. El capitalismo en el que estamos ha instalado un modelo de ciudad clarísimo, que es el que tenemos, y estamos en el debate de cómo será la ciudad postfósil, la ciudad que está por venir, que no ha terminado todavía de aparecer, pero que sí que tenemos pinceladas de cómo queremos que sea, ¿no?, cada vez mejor. Yo ahí creo que no es un cambio menor, creo que es un cambio que afecta al modelo de vivienda, al modelo de espacio público, al modelo de equipamientos públicos, al modelo de infraestructuras urbanas y al modelo también de la matriz asistencial que tenemos tanto para las personas mayores como para las personas jóvenes. Ahí sí que voy a ser obediente, ¿no? Nos pedisteis una serie de ejemplos al margen de los que ya tenemos aquí. A mí, en temas de vivienda, por ejemplo, me interesan las ciudades que están haciendo políticas sociales con la vivienda, que entienden que la vivienda es un bien social, no es un bien especulativo. Yo creo que el programa Bizigune del País Vasco, por ejemplo, que no sé si conocéis, o el programa de Emsibesa del Ayuntamiento de Sevilla, la empresa municipal del suelo de Sevilla, el programa de vivienda pública que tiene, es fascinante, de intercambio de viviendas accesibles por tu propia vivienda, con una financiación intermedia, ¿no? Esa es una visión social, del valor social que tiene la vivienda. En materia, podríamos citar muchas más, por supuesto Bilbao, las ciudades gallegas que tenemos aquí. En cuanto a espacio público, yo creo que hay muchas ciudades que están haciendo un gran esfuerzo porque, por ejemplo, las calles y las plazas tengan bancos, ¿no?, además de las fuentes o los baños públicos. Una persona mayor, hablaba el otro día con José María Esquiaga, me decía, una persona mayor, si no tiene un banco cada 50 o 100 metros, muchas veces no sale a la calle porque se cansa, se tiene que parar, se tiene que sentar a descansar. Entonces, si no tiene un banco donde poder sentarse, muchas veces no sale a la calle. Por lo tanto, una cosa tan sencilla como los bancos urbanos, pues seguramente sea en estos momentos tenga que ser una guerra, no lo sé, a mí me parece muy distópico, ¿no?, que poner bancos sea una guerra, ¿no? Pero bueno, quizá haya que este modelo postfósil que está por venir, pues tenga que enfocarse así, ¿no? Y esos bancos tengan que ser como un acto revolucionario de sacar tú la silla plegable y ponerte en choca en una acera, ¿no? El problema es que durarías poco, ya te lo digo yo. Los espacios públicos o los equipamientos públicos, pues yo creo que el otro día yo me quedé fascinado con la red de centros cívicos de Vitoria, ¿no? Es una maravilla, o sea, el 90% de los habitantes de Vitoria
son socios de los centros cívicos públicos de Vitoria, ¿no? O sea, el plan de actividades que tienen, el plan de reactivación, el plan de generación de comunidad, de espacios de acompañamiento y de seguimiento informal de personas a través de los centros cívicos es espectacular en esta ciudad. Hay un esfuerzo, hay una inversión y, por supuesto, hay un retorno en forma de capital social. Aquí en Madrid había un plan espero que lo siga habiendo, de bibliotecas fantásticos. Se hizo un diagnóstico por parte de las bibliotecas de Madrid de cómo tendrían que ser estos equipamientos para atender a determinados colectivos o transformarse en otros usos que no es ir a leer, sino que son desde refugios climáticos, wifi compartidas, espacios de lectura en el exterior, consignas de libros a domicilio a personas que no se pueden desplazar. Es decir, creo que hace falta una creatividad, ¿no? Al servicio de lo público, que también está determinada por una cierta valentía en la manera que lo enfocas, ¿no? Y bueno, podríamos poner más ejemplos en términos de cómo se están gestionando tanto la vivienda como los espacios públicos, como los equipamientos públicos. Podríamos hablar de infraestructuras y de espacios asistenciales, ¿no? ¿Qué tienen que ser los centros de día o las residencias de mayores o las guarderías o los colegios, ¿no? Ahí habría un debate también increíble, ¿no? y que no está discriminado de los anteriores. Aquí, por ejemplo, yo participo en un grupo de cambio climático del Ayuntamiento de Madrid sobre los espacios de juego de los colegios, ¿no? Si tienen que estar cerrados y vallados y, por tanto, aislados del espacio público exterior, o pueden ser compartidos con la ciudadanía en espacios donde el colegio no está abierto, ¿no? Bueno, creo que todos estos temas que estamos tocando, y termino, creo que son tienen trasvases entre ellos, están interrelacionados, ¿no? Y entre ellos un poco se empieza a combatir y a dibujar este modelo de ciudad post-fósil, ¿no? Esta tercera revolución industrial de Rifkin, ¿no? Que también anunciaba y que llevamos muchos años hablando, ¿no? Yo veo aquí caras que ya he colaborado con vosotros en 1000 encuentros, ¿no? La gente que llevamos en estos 20 años estamos un poco ya como cansados, ¿no? Imaginaros la gente que lleva 40 o la gente que lleva 50 años con estos temas, ¿no? Creo que hay conocimiento disponible, creo que hay ejemplos disponibles y creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y igual por aportar, que esto Miguel Ángel tú vas a saber más, ¿no? Pero son los modelos de cohousing también, que es un modelo interesante. Aquí el problema con la gente mayor, bueno, yo creo que cualquiera, pero a la gente mayor especialmente es muy complicado moverle de su casa, ¿no? Aunque tú le convenzas que va a ser un espacio mucho más beneficioso, porque ese modelo cohousing, incluso con asistencia, tú has comentado, ya tener todo realmente al lado. Entonces, para mí un reto también puede ser reconvertir esas viviendas, ¿no? Que como tú me has comentado, son muy antiguas, pero muchas veces tenemos esos locales que están bajos, vacíos, y decir, igual se puede, bueno, evidentemente el ascensor es algo fundamental, pero quizás ese cohousing que no se puede tirar la casa y volverla a hacer, pero quizás se puede hacer algo, ¿no? Con espacios vacíos que hay abajo, que fomenten de algún modo también esa comunidad o asistencial para esa gente más mayor, ¿no? Entonces eso es una vuelta que es un reto muy grande con todo el número de viviendas. Euskadi, de hecho, por ejemplo, es uno de los parques de vivienda más envejecidos, con lo cual, claro, las nuevas viviendas sociales van cumpliendo esos estándares, pero tienes ahí un reto muy grande, ¿no? Entonces eso sí sería, porque además precisamente en esas viviendas más antiguas es donde la gente mayor vive más en porcentaje, con lo cual eso lo dejo como, creo que podría ser un modelo, ¿no? a ir mirando en cuanto a viviendas. Y luego, por ejemplo, cogiendo el ejemplo de Bilbao, sí que se ha hecho mucho y la demanda, Bilbao, como hemos dicho, es muy compacto en la zona de abajo, pero como no podía crecer, está rodeado de montes, entonces informalmente crecieron muchos barrios altos, ¿no? Y desde hace tiempo se está invirtiendo además mucho dinero, porque son obras caras en ascensores y accesos mecánicos, y eso ha facilitado mucho precisamente a ese colectivo, ¿no? Que no salía porque encima ya no es que no pueda pasear, sino que para bajar al centro, y luego una red de transporte público que a mí una vez, a veces no eres tan usuario, pero me acuerdo que estaba lesionado y no era una distancia muy grande, y uno me dijo, no te preocupes, coge el autobús tal que te lleva, y efectivamente es un autobús pequeños porque pasan por barrios,
están adaptados, ¿no? Con la rampa baja y que prácticamente te paraban en cualquier punto de los barrios, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí sí hay una red de transporte pública importante, pero hablando con otras ciudades me decían eso no es así, ¿no? Hay gente también que está un poco aislada y entonces a veces que no son soluciones tan tecnológicas, ¿no? En fin, que se pueden aplicar, ¿no? Y luego yo ya de la tecnología, pues igual vosotros podéis también hablar más de apps y demás, que hay un montón de cosas, ¿no? Que no sé si da tiempo, queremos hablar de eso, pero algún ejemplo podría sacar también. Virginia, adelante. Bueno, yo quería ir un poco también respondiendo. Yo me quedo también de estas intervenciones, lo que estamos, creo, pensando todos, ¿no? O cuando estamos ejemplificando lo que habéis traído aquí como ejemplos urbanísticos. Lo que necesitamos son lugares de encuentro, son lugares que estén disponibles y accesibles. Es decir, la persona mayor no quiere salir de casa. No vamos a reducir los sentimientos de soledad si le llevamos a un sitio que es más accesible. Uno, no quiere, y dos, no se siente bien allí, en muchos casos. De manera que lo que tenemos que preservar es el máximo posible de la persona mayor en casa. Y cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de personas o cuando hablamos de envejecimiento, estamos hablando de todos los que estamos aquí. Es decir, que no estamos hablando de la persona que ha cumplido ya los 65 para arriba o los 80 y tantos, cuando ya oficialmente tengamos esa franja en la que en gerontología la trabajamos mucho ya de hace tiempo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de que la forma de rediseñar esas ciudades y estos barrios sea atraer y acercar, ¿no? De algún modo, pues todos esos recursos, todos esos servicios que son necesarios para cada mayor y para cada familia que viva en cada vivienda, ¿no? Con eso, entonces, sacamos a la gente a la calle, sacamos incluso, aunque vivan en esa barrera de urbanización, ¿no? Que también estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero si no conseguimos que el espacio, y por eso retomo el tema del significado, de la construcción de significados y de lo que yo entiendo que es seguro, porque eso es allá donde voy a ir. Si yo sigo sin ver que sea seguro, aunque tenga el centro cívico enfrente de mi casa y no encuentro que sea segura atravesar esa calle, yo no voy a salir. Si yo no encuentro que sea segura ni siquiera el descansillo de mi casa, yo no voy a salir. Y además tenga la edad que tenga. Por lo tanto, bueno, pues quizá para que podamos reducir esos sentimientos, no solo la situación de soledad, sino ese sentimiento de soledad, pues tengamos que pensar de forma conjunta, ¿no? Que la parte técnica, como tú diferenciabas antes, la parte técnica cómo puede nutrirse y al revés y viceversa con la parte personal, ¿no? Con la detección de necesidades psicológicas, ¿no? En este caso, en la sensación y la percepción de que uno se encuentra lo suficientemente seguro, ¿no? Por no repetirme. Entonces, bueno, yo sobre todo quería añadir esto, pero abre también mucho debate, así que no sé mis compañeros qué piensan. Bueno, a mí me gustaría recalcar una cosa, ¿no? Nosotros luchamos bastante contra los contenedores culturales. Y digo por qué. En Galicia llueve, lo sabe todo el mundo. Cada vez llueve menos, desgraciadamente, pero intentamos hacer muchísimas cosas en la calle. Intentamos que la vida pase en la calle. El teatro, la danza, el cine, el arte, sacamos todo a la calle. En la calle facilita mucho a las personas mayores disfrutar de la actividad cultural, social y todo esto. No es necesario entrar en un contenedor que incluso a veces tiene barreras arquitectónicas para entrar. No es necesario sentarse en una butaca y estar una hora y media en silencio. Se puede hablar con las personas, estamos en la calle, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que reivindicar la calle y programar en la calle es fundamental. Luego hablábamos aquí de la ciudad dispersa, de las urbanizaciones y de la ciudad compacta. En Galicia lo tenemos complicado realmente, porque si España, el Estado español tiene 62.000 núcleos de población, Galicia tiene 32.000. Más de la mitad de los núcleos de población del Estado español los tenemos en ese trocito que se llama Galicia. Bueno, en mi ayuntamiento, 187 kilómetros cuadrados, un país, Luxemburgo, pues tenemos la capital municipal, 22.000, y tenemos 323 núcleos de población. Eso es lo menos compacto que hay en el mundo. Por lo tanto, tenemos un problema de movilidad enorme. Pero eso no nos puede impedir que luchemos contra los coches y que nos ganemos para los ciudadanos los espacios urbanos. Reivindico la valentía política, pero sobre todo reivindico que incluso en la propiedad privada
podamos forzar que haya un uso social y consciente y que no se aísle a las personas. Realmente es muy triste comprobar como en viviendas de uso residencial privadas, por las comunidades de vecinos, es imposible poner ascensores y que haya arriba de todo una pareja, una persona sola que no es capaz de bajar 5 pisos de escaleras. Yo creo que los gobiernos tenemos que tener valentía para afrontar esos retos. Bueno, el coste, veremos si tiene o no, pero creo que realmente no podemos tratar a una persona como en un expediente administrativo, ¿no? Bueno, yo creo que se han hablado de temas muy interesantes, ¿no? Se apuntaba este punto de las zonas verdes que reducen un 30%, ¿no? Según The Lancet comentábamos, la soledad urbana, ¿no? O esas intervenciones, ¿no? con esa voluntad y sobre todo con esa, no sé si a riesgo por parte de determinados políticos, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver qué pasa, pero vamos a hacerlo igualmente, ¿no? Al final la ciudadanía, quizá hay una parte ahí de didáctica, ¿no? También se ha comentado, que lleva tiempo, que tarda más en llegar, pero que probablemente con ese paso de tiempo, con la adaptación también, los cambios siempre son difíciles, pues la ciudadanía probablemente también lo agradezca, ¿no? y acabe dándose cuenta y siendo consciente de que esos cambios, que a priori pues siempre chocan, ¿no? Y comentábamos también las actuaciones de urbanismo táctico, muchas veces son complejas, ¿no? Porque la gente las percibe casi como un ataque a su libertad, entre comillas, individual de tener el coche aparcado en la calle, ¿no? Y que no me quites mi plaza de aparcamiento y me pongas aquí un espacio común donde las personas se puedan sentar, ¿no? A la salida de un colegio, por ejemplo. Al final hay una parte de percepción de la ciudadanía que es fundamental, ¿no? Y que también quizá desde ese punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista del trato social con las personas, de identificar sus necesidades, no sé si está faltando o falta, o de alguna manera no acabamos de gestionar bien, probablemente desde la administración pública, que muchas veces es demasiado categórica en las decisiones, tardan mucho tiempo en llegar, pero cuando llegan y no hay manera de que se adapten a las necesidades luego pequeñas, ¿no? De cada caso. No sé cómo podría de alguna manera integrarse esto, ¿no? Yo creo que hay también, no sé si Virginia, a nivel un poco también político, ¿no? Se debería tratar de hacer esa administración un poco más permeable, ¿no? En algunos casos. Cuando se dan soluciones, que esas soluciones no sean de manera única para todas las realidades, sino que realmente tengan esa capacidad de adaptación a cada una de las realidades de la ciudadanía, lo cual es tremendamente complejo. Pero bueno, estamos en un mundo en el que ya tenemos una cantidad masiva de datos, tenemos una cantidad masiva de capacidad de análisis y de diagnósticos, y por tanto también deberíamos tener, o estamos en ese proceso, quizá también en esta ciudad, no sé si postcapitalista o postpetróleo, ¿no? De dar soluciones más individualizadas también a las necesidades de las personas, pues casi que en cada manzana, ¿no? Casi en cada lugar, también para ser más eficientes, porque evidentemente las estrategias urbanas tienen que tener un marco común de la ciudad, pero probablemente luego la manera en la que se llevan a cabo en cada una de las manzanas, en cada una de las calles, también tenga que tener en cuenta a los vecinos que viven ahí. Entonces, no sé esto cómo podría, lanzo así un poco la pregunta a nivel general, es una pregunta, bueno, tremendamente complicada, pero yo creo que es interesante, ¿no? De qué manera, porque creo que también tiene mucho que ver con esa transversalidad, ¿no? Que cuando las soluciones vienen solamente desde el punto de vista técnico, hace que sean, en cierto modo, ciegas de otras realidades, y viceversa, ¿no? Cuando solamente vienen desde el punto de vista de la necesidad del usuario, pues tampoco estamos teniendo en cuenta los procedimientos de la administración y la manera en la que se trabaja dentro, ¿no? Pues, ¿cómo, quizá, no sé si con este tipo de proyectos, ¿no? Que hablábamos, que se articulan, ¿no? Con estas entidades, Bilbao, Urban and Cities Design, no sé si de esta manera también la administración puede beber de la ciudadanía y también puede dar soluciones adaptadas. Yo creo que se ha afianzado entre la gente y la tecnología nos ha vendido ese producto de que una ciudad inteligente, una Smart City, es una ciudad eficiente tecnológicamente, eficiente en materia de movilidad, eficiente en materia constructiva, eficiente en el consumo energético. Yo creo que una sociedad inteligente es una sociedad que sabe escuchar. Seguramente, si sabemos leer los datos, escuchar y analizarlos, podemos llegar a un nivel de administración tan eficiente como el que pides tú. A mí me parece complicado, ¿eh?
A mí me parece que la administración que conozco yo, provincial y local, es justamente todo lo contrario y va en sentido contrario. Realmente tampoco podemos hacer una tramitación administrativa, un procedimiento administrativo para cada persona. El alcalde de Pontevedra pone un ejemplo muy gráfico con el tema de las necesidades individuales y el coche. En Pontevedra el debate era, nos quieren quitar los coches. Y el alcalde decía, ¿por qué una persona que compra un coche tiene derecho a un sitio, a un espacio público simplemente por el hecho de tener un coche? Imaginemos que mañana la gente tiene una vaca. ¿Qué hacemos con las vacas en el espacio público? Les ponemos un establo en cada puerta, que haya un ciudadano que se le ha ocurrido comprar una vaca. Yo creo que eso es imposible. Entonces, tenemos que ser una sociedad que entendamos lo que significa realmente ser sociedad, que los derechos de cada persona terminan donde colisionan con los derechos de la persona que tiene al lado. Tenemos que hacer una sociedad de convivencia, donde todos tengamos cabida, pero donde todo el mundo respete el objetivo de convivir, ¿no? En mi ayuntamiento, una de las decisiones políticas más complicadas, más complejas, y que en cada pleno teníamos 200 personas protestando, era ponerle la tasa de basura al multipropietaria. Había gente que tenía 23 pisos. Decía que 22 estaban desocupados y que tenía uno ocupado y pagaba una tasa de basura. Y le hemos puesto a los 23. Un concepto social. No podemos tener un señor con 23 pisos sin contribuir a la sociedad y tenerlos desocupados. Bueno, pues yo creo que la administración tiene el reto de que la propiedad colectiva tenga también un uso que esté vinculado a la convivencia y al colectivo. Yo creo que tenemos que ir más a regular bien lo de todos y prestar menos atención a lo de cada uno, porque eso va en contra de un principio democrático que es el interés general, ¿no? Pero bueno, a mí me da la sensación que tenemos que ir por ahí. Yo creo que has mezclado dos preguntas complicadas, ¿no? Una es la de la escala, que yo creo que se ha respondido en parte, ¿no? Sobre lo táctico y lo estratégico, a corto plazo, urgente, largo plazo, mucho más estructurado. Yo creo que fue en CONAMA 2010 donde se hablaba cuál era la escala de la sostenibilidad, era la pregunta de ese año, y llegamos a la conclusión de que la escala era la escala del barrio. O sea, que hablar de una ciudad, que a veces es una boutade de sí misma, ¿no? Una ciudad es Laos en Nigeria, Nueva York, Oslo y Albacete, ¿no? Son ciudades, no tienen nada que ver, o sea, es hablar de nada. Seguramente aquí en Madrid, incluso hablar de distritos, bueno, el distrito de Villaverde, que tenéis mañana una charla, o distrito de Moncloa, son casi también planetas distintos, pero es que dentro del distrito de Villaverde, el barrio de Butarque, con el barrio de San Cristóbal, con el barrio del no sé qué, ya son también diferentes. Entonces, seguramente, cuando vas al barrio de Butarque, que son 15.000, 18.000 personas, quizá ahí ya es una escala suficientemente atractiva como para poder gestionar este tipo de cosas, que son la escala a veces de los pueblitos, ¿no? Entonces, yo creo que, porque claro, también hay que medir la administración pública, el esfuerzo que tienes que hacer con el retorno que vas a tener. Quizá para una manzana o dos manzanas o tal, se puede pensar algo más táctico, probar, o una calle, ¿no? Típico, en Noruega hemos hecho mucho urbanismo táctico peatonalizando. En Noruega nos decían, lo efímero es lo nuevo permanente, ¿no? Es decir, como tú cortas una calle un año, al año siguiente la vuelves a cortar, durante un fin de semana, al año siguiente una semana, al año siguiente un mes, y de repente eso tiene éxito y se queda cortada ya para siempre, ¿no? Se ha ido probando, ¿no? Por lo tanto, el tema de lo táctico y lo estratégico creo que deben convivir, las dos velocidades. Yo creo que eso son velocidades. La escala, yo creo que la escala de barrio creo que es la mínima que creo que una administración pública debe atender. Y luego hablabas otra cosa, que es el papel, si no tiene culpa un poco la administración pública. Yo no lo sé, yo creo que vivimos en un sistema muy eficentrista, ¿no? Por utilizar el término de Lipovetsky, ¿no? Donde la eficiencia, a mi juicio, mal entendida, está en el centro de todas las decisiones y de todas las acciones. Y creo que a veces muchas decimos, los ayuntamientos, bueno, los gobiernos en general, venimos a gestionar el dinero de los ciudadanos. Y está bien, pero es solo a medias, ¿no? También estáis obligados a darnos una visión a largo plazo del municipio. O sea, ¿cómo va a ser este municipio dentro de 50 años? Yo no tengo ni idea, ¿no? Joder, ¿cómo que no? ¿Y entonces quién lo va a decidir? ¿El mercado día a día? Tendremos que tener también esa otra parte, ¿no? Porque si solamente gestionamos
la queja por la tasa de basura, que está muy bien, yo abro el grifo, sale agua porque hay un contrato de una empresa, hay una TAP, una estación de depuración de agua potable, hay no sé qué, y por lo tanto hay una gestión que es importantísima. Pero si no hay una visión a 2050 o 2030, donde queramos, ¿no?, de cada municipio, cada barrio, cada uno que se organice como quiera, pues alguien me la va a construir por mí. Esa es mi opinión. Y creo que esa visión yo no la he encontrado en muchos municipios. De hecho, yo pregunto, ¿tú cómo quieres que sea este municipio en 2050? Chicos, si yo en un año acabo el gobierno, tengo que ganar para 4 años, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a construir yo un relato si yo no lo voy a poder gestionar o no me llega a mí el alcance político ahí, ¿no? Entonces yo creo que gestión y visión creo que deben ir acompañadas, y si no se hace, creo que se está dejando las funciones de lo que significa gobernar, que también podríamos entrar en ese debate, ¿no? Yo creo que administrativamente, que a mí me ha tocado también trabajar, bueno, algunas cosas sí se han mejorado con procesos como la compra pública innovadora verde, con el tema de las consultas de mercado, que por ejemplo eso está bien. En un momento dado, en vez de cerrarlo a la típica licitación, pues voy a escuchar, ¿no?, a los actores, a ver, y sobre todo un eje que todavía queda mucho por mejorar, ¿no?, que es la participación ciudadana, que está, la gente ahí mayor es una de las dificultades. Hay, por ejemplo, la tecnología debería poder ayudar siempre que se pueda manejar, pero esa participación también, ahora yo creo que muchos cumplen porque la ley te exige llegar hasta aquí, ¿no? Todavía se ve como un engorro, ¿no? Realmente esto me retrasa porque tengo que escuchar a la gente, tengo que registrar sus aportaciones, pero para mí sí que son los modelos que van a triunfar, ¿no? Y ya la gente todavía queda interiorizar, porque a veces también les entiendo a las administraciones, yo lo intento, pero no consigo llegar, ¿no? Ya nos los han dicho, nos podéis ayudar, porque el porcentaje tenemos identificado, siempre vienen como los mismos casi, ¿no?, por decirlo. ¿Y por qué no estamos consiguiendo atraer a la gente cuando es algo que les afecta? Porque estamos hablando del plan urbanístico o incluso de tu barrio, como comentaba Miguel Ángel, y entonces ahí también se abre un debate. Yo creo que ya los municipios, sobre todo, ¿no?, son muy conscientes de que no pueden hacer las cosas solas, pero la verdad es que en el tema de la participación ciudadana sí que hay bastante por investigar ahí cómo poder llegar más, ¿no? Tenemos integrada en nuestra plataforma una empresa que dice, a ver, el tema online pues sí que funciona, llegamos a más gente, pero hay colectivos a los que todavía es imposible llegar, ¿no? Y la verdad es que nos interesa que todos hablen, claro. Entonces, bueno, yo creo que esos procesos que rompen un poco con lo que habitualmente la administración estaba acostumbrada, lo que hay que hacerlo es mucho más ágil, ¿no? Claro, porque si es verdad que ahora de la manera todavía, pues si el plan urbano tardaba, ahora con los procesos todavía se retrasa más, ¿no? Yo, por hacer un apunte así rápido, final, cogiendo un poco el asunto del modelo de ciudad, a mí esto quiere decir, por poner un poco de perspectiva positiva, sí que tenemos instrumentos que nos permiten hacer una proyección hacia el futuro de las ciudades, de los territorios que queremos. Pero como anécdota que suelo mencionar siempre, porque es una pelea incluso ya personal, aquí en Madrid nuestro documento oficial que proyecta la ciudad que deseamos en el futuro, que es el Plan General, data del año 97, lo cual ya nos da una situación de retraso de 25 años de lo que tenemos actualmente. Lo que se planeaba entonces nada tiene que ver con lo que tenemos ahora, y ni mucho menos en lo que podemos plantear de aquí a 20 años. Recogiendo efectivamente la sostenibilidad a nivel de barrio, bueno, hemos planteado algunas cosas, esto de la ciudad policéntrica, la ciudad poliédrica, las diferentes dimensiones a pequeña escala, esa escala más cercana al barrio. Sí que eso puede ser un buen camino en el futuro, ¿no? Ciudades 15 minutos, territorios de 45, al final el tiempo es una variable muy importante. Pero aquí sí que quiero reivindicar que muchas veces en estos temas lo que nos hace falta, y como diría mi amigo Nacho Corredor, es un activismo muy tranquilo en este asunto. A veces es muy complicado, es difícil entrar a debatir estos temas
cuando se sacan banderas políticas en posiciones que para nada son radicales. Aquí esto de la ciudad policéntrica, poliédrica, se llegó a decir que eran soviets, ni muchísimo menos, ¿no? Que a veces hay que centrarse, analizar las cosas pausadamente, y al final yo creo que todos podemos llegar a coincidir en lo básico, en lo esencial. En esto que hablamos de recuperar la calle, por supuesto, y aquí todos coincidimos. Ahora bien, nuestra calle ahora mismo está a 40 grados. No vamos a hacer nada todos como sociedad para intentar evitar esto, o al menos aminorar los efectos. Yo creo que al final es un poco la reflexión que todos tenemos que hacer. Yo creo que es posible, pero todavía nos queda bastante por recorrer en ese sentido. Por apuntar también un poco en esto último que estamos planteando. Tampoco es necesario a veces quiero decir, como no sabemos dónde se queda la información, a veces tenemos un largo plazo de 4 años porque es hasta donde duran, pues entonces no es ahí donde tenemos que preguntar, es que entonces tenemos que preguntar fuera, pero cuando preguntamos fuera no tenemos que preguntar a todo el mundo, porque no podemos, no llegamos a ello, ¿no? Ya más quisiéramos. Pero para eso existen los estudios, para eso existen los investigadores que tratamos, ¿no? de ser lo más aplicados posible y con muestras muy pequeñitas, pero representativas, que para eso somos capaces de traer información que hace de lo que hablábamos antes, hace un diagnóstico muy individual, que se pueden sacar conclusiones relativamente estables en un conjunto de población, para después sí, y eso lo comprendo, ¿no? Yo ojalá que pudiésemos dar medidas, ¿no? Y implantar medidas que fueran personalizadas, pero no se puede cuando se trata de una ciudad. Pero sí que ese diagnóstico tiene que ser lo más individualizado posible. Luego, la implantación que sea lo más general posible a esto que hemos recogido. Y esto se puede hacer, y en esto venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? En muchos grupos de investigación. Por lo tanto, yo decía, ¿qué se puede hacer? Yo diría, y como me toca en este lugar, bueno, pues que nos escuchen las administraciones. Yo soy la primera que encantada se sienta y organizamos, ¿no? Que además es un poco en la línea en la que estamos trabajando. Y como anécdota diré, ¿qué hacen un grupo de arquitectos y un grupo de psicólogos hablando de ciudades y de bienestar? Bueno, pues a lo mejor es que si nos costaba poner términos que entendiéramos que significaban lo mismo, porque hablábamos con términos distintos de cosas muy parecidas, pues a lo mejor ese lenguaje tenemos que empezar a utilizarlo de forma conjunta. Y bueno, establecer ese tipo de proyectos, ¿no? Nosotros, por lo menos, eso es creo que es el motivo de que algunos estemos aquí sentados, ¿no? Y bueno, pues que podamos tratar de ver esa realidad individual, conocerla y no sacar medidas de un cajón que están obsoletas, como tú bien dices, porque la realidad también de la sociedad y del individuo que vive en esa sociedad ya no es la de antes, ¿no? Tampoco. Ni es igual en este barrio que en aquel. Entonces, no nos pueden valer esas medidas estándar, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, pues sí. De Miguel Ángel, cuando decías que coincido plenamente con la visión estratégica, eso solemos hacerlo nosotros cuando salimos fuera, nos toca, pero hace poquito, y no es precisamente un ayuntamiento pequeño, pero es del Bilbao Metropolitano, y nos dijo satisfecho, pues esta es la primera vez que tenemos un plan de mandato, es decir, un plan de mandato por lo menos para esta legislatura con objetivos concretos, indicadores, ¿no? Como decir, como para pensar más lejos, al menos en estos 4, y de hasta ahora no teníamos nada, era un programa electoral y el que ganaba llega y veremos si cumple lo que dice o tal, ¿no? Habrá que medirlo entonces. Bueno, hemos hablado del diagnóstico, de la parte de las necesidades, hemos hablado de las posibles soluciones y esas líneas de trabajo. Y yo creo que como resumen también, y preguntaba también por eso, ¿no? De la administración pública, al final, quien hace, a veces se olvida esto, ¿no? Quien está articulado y quien debería llevar, en cierto modo, el timón de mando en hacer ciudad, es en buena medida la administración pública, de la mano y con esa transversalidad, pues eso preguntaba, con colectivos, con entidades, con grupos de investigación que identifican y que realmente conocen y están sobre el terreno y saben esa necesidad, ¿no? Entonces, al final, esos instrumentos que hay que ir desarrollando y que en muchos casos hay que actualizar, no dejan de ser o no deberían dejar de ser la realidad permeable de lo que está pasando en todas nuestras ciudades, ¿no? No sé si vamos con un poquillo de retraso, también hemos sacado más tarde. Yo creo que sería interesante, no sé si pasar a un breve turno de preguntas de 5 minutitos, si hay alguien que quiera comentar alguna cosa, y si no, pues os dejo una última ronda. Sí, por ahí.
ha metido muchas... Decía que habíamos empezado a hablar de soledades y luego la cosa se ha ido diluyendo. Simplemente me gustaría apuntar una cosa. Igual que en un momento determinado, cuando irrumpe lo que es la accesibilidad universal y efectivamente hay que combinarlo con medidas de movilidad, con medidas de transformación de nuestras viviendas, etcétera, pero hay una mirada diferente de tal forma que beneficia a todo el mundo, este tema de la soledad habría que intentar aprovecharlo en este sentido. Porque, por ejemplo, la percepción que tiene una persona que tiene daño cerebral del espacio público, ahora nos estamos empezando a dar cuenta que podría formar parte de esa accesibilidad universal, porque estamos atendiendo a conceptos como la de la diversidad funcional, etcétera. Pero es que eso está muy cercano a las personas mayores, las personas que se encuentran solas. Entonces, esa es la primera reflexión que quería plantear. Y la segunda es que a veces esa mirada del espacio público se resuelve con cosas relativamente sencillas. Las mediciones que hemos hecho sobre la cantidad de diversidad que alberga o que atrae a distintos elementos en el espacio público, pues da cosas muy abrumadoras, como por ejemplo, la cantidad de personas que se reúnen distintas delante de una fuente es infinitamente mayor que la cantidad de personas distintas que se reúnen en una terraza. Es organizar eso un poco con pequeñas medidas. Con respecto a la vivienda, ahora estoy recordando la rehabilitación de unas viviendas en Canadá hechas en los años 50 para la gente que venía de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hacen mayores, la intervención, aparte de ponerles aislante como Dios manda, que eso es algo que en Canadá parece ser necesario, era que al final del pasillo se abriera una ventana y se pusieran 2 sofás. Hay muchas de estas cosas que en realidad se resuelven con lo pequeño, y lo pequeño es bonito, decía Schumacher, el economista aquel, ¿no? Y bueno, en fin, que es un tema de cambiar la mirada sobre las cosas. No sé si es un tanto también de cómo luego llegar a cómo articularlo con respecto a normativas, etcétera. Pero lo primero es cambiar la mirada, ser conscientes de que esto es un problema que tenemos y que hay que integrarlo en los procesos de regeneración urbana. Hay que integrarlo en los procesos de mejora del espacio público cuando estamos cambiando los modelos de urbanización ligados a la movilidad. Pero hay primero que saber qué es lo que queremos hacer, y yo pensé que es que íbamos a hablar un poco más de eso, así es que por eso quería aportar ese punto de vista. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, lo tendré además personalmente en cuenta para la siguiente, ahora la mesa de 5:30 a 7. Bueno, yo creo al final la ciudad y lo que sucede en ella es, entre ello, la soledad es lo que estamos aquí, esta mesa de hoy. Pero bueno, yo creo que también es interesante como tener esa mirada, perspectiva común, ¿no?, de marco de la ciudad y de cómo se engloba esa necesidad y esos puntos que hemos identificado y por qué están pasando, ¿no? Por qué se están, digamos, desarrollando y cada vez yendo a más, en muchos casos, esas soledades urbanas a través de esas líneas estratégicas que sí que es cierto, ¿no?, que quizá nos hemos ido ahí al final un poco más por la tangente. Adelante. Un poco al hilo de lo que comentabais también al principio, que luego se ha diluido un poco sobre todo la concreción, ¿no?, de qué acciones urbanísticas además y planificación urbana. Pero todo lo que hablabais me recordaba mucho a que hasta ahora las ciudades se han planificado pensando en un tipo de persona muy específico, ¿no? Y claro, hablabais, por ejemplo, de eso, hablando de las personas mayores, de tener aceras, de tener sitios públicos, baños públicos para ir, un banco para sentarse. Me recuerda muchísimo al tema del urbanismo feminista, ¿no? También, por ejemplo, la seguridad, la iluminación, etcétera, ¿no? Igual también es hora de que todas esas cosas, e incluso todas las concepciones que habéis hablado de incrementar la planificación de las ciudades, no solamente responde a un objeto como, por ejemplo, luchar contra la soledad no deseada, sino que favorece a muchos otros colectivos, ¿no? Entonces, bueno, esa aportación. Sí, a mí me gustaría... Comparto absolutamente. Y yo creo que la ciudad, el modelo de ciudad es patriarcal y machista, así de claro. Estamos vaciando además un modelo de seguridad, donde casi no hay refugio para nadie, para la mujer mucho menos, ¿no? Hay un problema de seguridad que aísla, evidentemente. Sí, yo también quería comentar una cosa. O sea, bueno, agradecer las dos intervenciones, me parecen muy interesantes. Yo creo que Francisco ponía el acento en una cosa que a veces son cosas pequeñas, ¿no? Pero yo creo que realmente, claro, él es arquitecto igual que yo. Los arquitectos hemos sido educados como para hacer un tipo, entender la ciudad como una especie de hardware duro, ¿no?
funcional donde suceden circulaciones, hacíamos esquemas de llenos y vacíos. Lleno es donde hay un edificio y vacío es donde no hay edificios, ¿no? O sea, esquemas como muy duros, sin ninguna aproximación social y ni ambiental. Estoy hablando de una persona que acabó la escuela en el año 98, pero los que acaban ahora, tampoco te creas que ha evolucionado mucho, ha evolucionado un poco, pero no tanto, ¿no? Entonces, claro, dicen, no hay que cambiar la mirada. Yo creo que en términos de urbanismo, cuando nos ponemos un poco estupendos, es como hacer cosas como muy estrambóticas, ¿no? Y muy radicales, ¿no? Esto que llamas tú las Smart Cities. Ahora se han aprobado aquí en Madrid un nuevo en Azca, ¿no? Gana un concurso con un espejo rotatorio en el centro que hace no sé qué, ¿no? En fin, es como premiar una especie de virtuosismo genial de la gente que interviene en los edificios, y entrar una especie de cultura heredada que tiene siglos, ¿no? Y que es muy difícil cambiar. Y sin embargo aquí se apelaba a intervenciones que son pequeñas, ¿no? Pero claro, es un salto, o sea, tiene una trampa lo que has dicho, es un salto de mentalidad bastante grande, el que todo un colectivo y también, no solamente los propios arquitectos, no nos castiguemos todo el rato, sino que también las personas que gestionan el territorio cambien la mirada hacia ese lugar. Tú decías del urbanismo de género, ¿no? Podemos hablar de otros muchos urbanismos, el urbanismo transgénero también, que no se reconoce en ese urbanismo de género, o que sugiere otras soluciones en las que no se ven reconocidas en las cuestiones de género tradicionales que se vienen reclamando, por cierto, desde los años 70. O sea que por lo tanto, creo que ahora, en esta sociedad un poco hedonista, que ha salido aquí individualista, ¿no? Decía Antonio y tal, creo que ha surgido también un patrón de diversidad. Ahora puedo poner muchos ejemplos, no tengo tiempo, luego los comentamos si quieres en privado, ¿no? Donde todo el mundo reclama la ciudad, pero hecha casi para mí. O si voy a una biblioteca, casi se configura para mí por mi diversidad, ¿no? Y creo que está muy bien, siempre y cuando sepamos alcanzar como un balance razonable, porque si no nos podemos volver realmente locos, ¿no? En cómo encontrar... Bueno, voy a contar una anécdota, si me deja el moderador, de un minuto, ¿no? Creo que fue en Chicago, donde en una iglesia, ¿no? Pues un feligrés fue a comulgar y pidió que la hostia consagrada se la dieran sin gluten, ¿no? Y entonces se generó un pequeño problema, ¿no? Porque empezaron también a pedir otros la sagrada forma, lo que fuera, especializada para mí, porque yo tengo un problema y no tengo por qué comer la misma, que me perjudica que el resto, ¿no? Entonces, bueno, eso se elevó a la iglesia, porque si no tiene gluten no es pan. Entonces no se puede dar no se puede dar o sea, no se puede oficiar la ceremonia porque no es pan, ¿no? Entonces se está creando una forma de estas con muy baja en gluten y tal. O sea, con esto, ¿dónde voy, no? La especialización, ¿no? La que ahora somos capaces de pedir las cosas, puede llevar o está llevando también a eso que te decía, ¿no? A tener una charla en la Universidad de Urbanismo de Género y recibir un montón de críticas de personas que no se ven reconocidas en esos protocolos con los que podemos estar todos de acuerdo muy rápido. Lo que quería decir era... Sí, a ver. A lo que me refería era justamente eso, que es que yo creo que la especialización ha habido hasta ahora. Se ha hecho la ciudad pensando en un tipo de persona, un hombre de mediana edad, de ingresos medios, y que precisamente todas estas medidas que podemos pensar que son para mayores, para mujeres, para tal, no, es una medida que mejora la situación de más de la mitad de la población, ¿no? Hemos dicho lo mismo. Muy bien. Bueno, pero vamos a cerrar esta primera mesa redonda, vamos con cierto retraso. Muchas gracias, Virginia, José, Miguel Ángel, Antonio, Xavier, por estar aquí. Gracias por vuestras aportaciones, han sido muy interesantes y sobre todo transversales, que yo creo que también es el punto interesante de todo esto, ¿no? La ciudad siempre es diversa, siempre es transversal y en demasiadas ocasiones los planteamientos que se hacen sobre ella no lo son. Entonces yo creo que aquí hoy y ahora en la siguiente mesa tenemos también esos perfiles diferentes que permiten también que quizá a veces nos vayamos un poco del tema central, pero bueno, que yo creo que también aportan y que sobre todo ayudan a tener esa perspectiva de conjunto que es la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.